Bueno, hermanos, reciban un saludo muy especial de parte nuestra, con nuestros deseos también de que el Señor les esté bendiciendo, como ha sido nuestra costumbre, orar que el Señor les bendiga en gran manera. Y pues, hermanos, año 2022 es año de caminar bajo la gracia y caminar bajo el favor de Dios, y eso es un tiempo especial de bendición. Y yo sé que el Señor les está y nos está bendiciendo en gran manera. Y pues como es costumbre entre nosotros, pues para compartir de la palabra del Señor, pues oramos, pongamos este tiempo en la presencia del Señor para que sea Él el que habla al corazón de cada uno de nosotros. Así que en donde usted está, pues pongámonos de acuerdo en esta sencilla oración. Bendito Señor de los cielos, te damos gracias por tu palabra y por el privilegio, Señor, de poder compartirla, Señor. Muchas gracias, Dios. Padre, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y yo hoy oro, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida, Señor, desafiando nuestra fe, Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por cada uno de mis hermanos que hoy está conectado por este medio. Lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y bueno, como les decía, año 2022, año de caminar bajo la gracia y el favor del Señor, pues en este mes de febrero estamos hablando acerca de la iglesia, lo que es, lo que hacemos, lo que somos y lo que hacemos. Pero también, hermanos míos, estamos dando una mirada hacia el interior de la iglesia, que no es más que dar una mirada hacia el interior de nuestro propio corazón. Y yo sé que pues en el mundo en que vivimos existen muchas personas que desean sinceramente, que desean de verdad seguir a Cristo, que desean seguir al Señor, y creo que pues eso es común a todos nosotros, que deseamos con todo el corazón y muy sinceramente seguir al Señor y realmente pues con todo lo que nosotros somos, caminar bajo la gracia es caminar bajo las pisadas, siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Y por eso hoy vamos a mirar este tema y le hemos puesto por título a esta enseñanza: tripulante o pasajero. Tripulante o pasajero. Y esto tiene que ver con algo que yo escuché hace mucho tiempo. Escuché la frase tripulante o pasajero para referirse al grado de compromiso que las personas tenemos para con la iglesia. ¿Cómo nos comprometemos nosotros con la iglesia? Porque una cosa es bien cierta, y es que asistir a una iglesia y pertenecer a la iglesia son dos cosas diferentes. No es lo mismo asistir que pertenecer. El que asiste a la iglesia es el que llega a la iglesia, ocupa un lugar, ocupa una silla, escucha una enseñanza o participa de una actividad, recibe lo que pues allí se comparta, pero luego sale y se va. Pero pertenecer a la iglesia es diferente, porque pertenecer a la iglesia es mucho más que asistir. Pertenecer implica identificarse con el propósito, identificarse con el liderazgo, identificarse con el movimiento de la iglesia, pero también un compromiso serio y genuino con la iglesia. Y eso me lleva a pensar en dos cosas. Una es que recuerdo de un joven muy enamorado de él. Un jovencito muy enamorado de su novia, y que el jovencito con todo el corazón y sinceramente le dice a su novia: bueno, si la tierra fuera tan caliente como el desierto de Sahara, yo caminando en las rodillas llegaría hasta ti por un momento de estar contigo. Si el mundo fuera como el océano Atlántico, yo lo pasaría nadando en medio de tiburones con tal de estar cerca de ti. Amada, es que con todo mi corazón te amo, y lo más probable es que nos veamos el jueves, bueno, si no llueve. Y eso describe un poco, parece chistoso, pero se describe un poco nuestra relación con el Señor, ¿cierto? Sí deseamos con todo el corazón estar allí, pero a la hora que nosotros como que nos queremos o nos tenemos que comprometer, pues ya la cosa no es tan fácil. Y por eso, mis amados hermanos,
la tarea de la iglesia, como lo vimos la semana pasada, la tarea de la iglesia es hacer discípulos. Id y haced discípulos en todas las naciones. Y es que discípulo no es lo mismo que creyente. No podemos llenar los templos de discípulos. Los templos están llenos de creyentes, pero los discípulos son más escasos. Son más difíciles de conseguir. Pero Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. La tarea de la iglesia implica hacer discípulos, no solamente hacer creyentes. Ahora, el mundo crece, se multiplica la población constantemente, pero la iglesia va sumando unos pocos miembros cada vez. Por eso es que es tan difícil predicar el evangelio en todo el mundo y que sea aceptado el evangelio, ¿verdad? No es realmente lo mismo. Y para que entremos en materia, Jesús, en el libro de Marcos, en el capítulo número 8, el versículo 34, Jesús dice de esta manera. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y aquí esta porción de las Escrituras, pues Jesús comienza a enseñarle a las personas acerca del costo, del precio que requiere ser discípulo, verdaderamente discípulo del Señor Jesucristo. Y es que en la iglesia, mis amados hermanos, para que nos vayamos como ubicando, en la iglesia las diferentes personas llegan. Pero la iglesia está compuesta por unos que son simpatizantes, es decir, les gusta venir, les parece bonito. Les interesamos a ellos hasta porque estamos de moda o qué sé yo, porque el templo es bonito. Tienen algún interés particular en venir. Pero otro tipo de personas que vienen son los creyentes, todos los que han dicho sí al Señor Jesucristo. Pero en la iglesia también están aquellos que se comprometen mucho más allá. Y aquí Jesús les está hablando a todas las personas que realmente el discipulado es un costo que hay que pagar y que va mucho más allá de venir a la iglesia cada semana, de cantar unos cantos. Quizás, mis amados hermanos, de asistir permanentemente, no lo sé, hermano. Pero lo que claro es que Jesús está aquí poniendo el dedo en un punto muy complicado, ¿cierto? Ser discípulo de Cristo implica pagar un precio, y la verdad es que no muchos están dispuestos a pagarlo. Ser discípulo implica un cambio radical, trascendental en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos. Esto cambia nuestra manera de actuar y por eso es que existe una muy grande diferencia entre ser creyente del Señor Jesucristo y ser discípulo de Cristo. Y les aseguro que la diferencia no es solamente el título. La diferencia está en cómo concibe cada uno de nosotros esa relación con el Señor. El discípulo es el que escucha la enseñanza, la obedece y luego sirve. Ese es el discípulo. Alguien escribió algunas cosas que yo escribí aquí y se las quiero leer para que veamos la diferencia entre creyente y discípulo. Alguien escribió: el creyente espera los panes y los peces, el discípulo es pescador. El creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. El creyente se gana, el discípulo se hace. El creyente le gusta el halago, al discípulo el sacrificio.
El creyente murmura y reclama, pero el discípulo obedece y se niega a sí mismo. Los creyentes esperan milagros. Los discípulos hacen milagros, obran milagros. El creyente sueña con la iglesia ideal. El discípulo se entrega para lograr una iglesia real. La meta del creyente es estar en el cielo. La meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El creyente maduro se hace discípulo. El discípulo maduro asume servicio. El creyente parece que se le prometió un lecho de rosas. El discípulo sabe que tiene una cruz. El creyente es valioso. El discípulo es indispensable. El creyente quizás predica el evangelio. El discípulo hace discípulos. Así que me encanta esto porque nos da un claro perfil, hermano mío. Y eso me hace recordar de cuando la gallinita y el marranito se pusieron de acuerdo para desayunar. Y entonces el marranito pregunta a la gallina, le dice, señora gallina, ¿qué vamos a desayunar? Y la gallinita dijo, pues desayunemos huevos con tocino. Y el marranito como que se le pasó el apetito, ¿cierto? Ese es el compromiso, es el grado de sacrificio que nosotros sí tenemos que hacer. Nosotros hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos recibido de su llamado y ahora que somos discípulos, entonces necesitamos dedicarnos a hacer discípulos. Hemos sido llamados a ser y a hacer discípulos. Y ser discípulo del Señor Jesucristo, créanme, es algo bien costoso. Y no todos están dispuestos a pagar el precio. Pero, ¿de qué precio es que le hablo yo? ¿De qué precio? Porque la salvación es por gracia. No nos vayamos a confundir con eso. Pero la salvación es por gracia. Pero, ¿qué precio es el que nosotros queremos hablar? Pues hoy vamos a entrar en la palabra del Señor y mirar este tipo de precio que usted y yo sí tenemos que pagar por ser discípulos de Cristo aquí en esta tierra. Y para esto, pues hubo un momento en que Jesús se encontró con tres hombres que definieron ese deseo de seguir al Señor, pero que a la larga, pues no todos estaban dispuestos a pagar el precio. Entonces, mis amados, veamos estos tres hombres con ese deseo de seguir a Cristo, pero ¿qué lecciones podemos sacar acerca del precio que tendrían estos hombres que pagar para ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo? Y entonces, número uno, pues es un gran obstáculo, es una gran mirada que tenemos que hacer a nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Y para eso vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo número 9, el versículo número 57. Lucas capítulo 9, versículo 57 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58. Pues este hombre, en contacto con el Señor Jesucristo, pues realmente encontramos a este personaje diciéndole a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Wow, qué decisión, ¿cierto? Y quizás, hermanos míos, pues este hombre, nosotros, ¿por qué pensamos que hubiera dicho eso? Y bueno, uno puede especular aquí muchas cosas. Quizás este hombre había escuchado las enseñanzas de Jesús. Quizás a este hombre, este hombre había visto a Jesús quizás hacer un milagro.
Quizás la sabiduría que desbordaba de los labios de Jesús le llamó la atención, la valoró, apreció todas las cosas que pudiera recibir del lado de Jesús. Quizás eso lo motivó a expresar ese deseo sincero y genuino de seguir a Jesús. Y me pregunto, ¿acaso no son las mismas razones por las que usted y yo quizás nos acercamos al Señor? Quizás nos acercamos al Señor por lo que Él representaba para nosotros en algún momento. Quizás nos acercamos a Él porque quizás empezamos ahí a ver en Él esa sabiduría, ese conocimiento, o quizás porque en Él encontramos la paz que tanto anhelamos. Quizás en Él encontramos ese reposo que buscábamos. Quizás en Él encontramos ese amor, ese perdón genuino que tanto nosotros necesitábamos. ¿Y cuántos damos gloria a Dios por todas estas cosas? Por la paz que sentimos en el Señor, por el gozo, por el regocijo que encontramos en Él, por esa seguridad en su amor, en su perdón. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió con este hombre que nos interesa a nosotros? Pues este hombre está diciéndole a Jesús que Él lo seguirá a donde quiera que vaya. Y yo creo que Él lo decía genuinamente, como quizás cada uno de nosotros genuinamente tiene el deseo de seguir a Jesús. Pero encontramos en Jesús una respuesta, a veces creemos, dura, ¿verdad? Y Jesús se pone de ejemplo Él y le responde: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús se puso como ejemplo, Él, que era dueño de todo, y que es dueño de todo, hacedor del universo, el Dios todopoderoso. Él le está diciendo aquí: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y lo que Jesús está aquí es advirtiéndole a esta persona, como nos lo advierte a nosotros hoy, de que seguirlo a Él va a implicar un costo que debe pagarse, un precio que tiene que pagarse. Y hermanos míos, ¿cuántas personas siguen al Señor Jesucristo por los motivos equivocados? O motivados en su corazón por razones no tan correctas. ¿Cuántas personas, hermano mío? Y dice por allá en el libro de Juan, en el capítulo número 6, dice de esta manera: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Mis amados hermanos, ¿cuántas personas siguen al Señor Jesucristo por lo que pueden recibir de Él? Aquí dice que veían las señales que hacía en los enfermos. Por tanto, debemos preguntarnos, ¿cuál es la razón por la que nosotros seguimos al Señor? ¿Por los milagros que Él hace? ¿Por los favores que podemos recibir? ¿Por las ventajas que podemos conseguir? ¿Cuál es la motivación? Ahora, no es que sea pecado y esté mal esperar del Señor Jesús un milagro. No es que esté mal esperar la provisión del Señor, el sustento del Señor. Pero lo que sí es cuestionable es que ese sea nuestro único propósito al acercarnos, al seguir a Dios. Porque es que el Señor Jesucristo no es el genio de la lámpara, no es el genio de los 3 deseos. No, hermano. ¿Cuál es la motivación que nos lleva a nosotros a seguir a Jesús? ¿Cuál es la motivación que tenemos para venir a la iglesia? ¿Solamente buscar que nos resuelva alguna situación? Y no digo que eso esté mal, pero que, hermano, que esa sea la única razón. Ahora, pues en este pasaje que estamos mirando de Lucas, en el capítulo 9, pues Jesús está realmente camino de Jerusalén. Y Él estaba camino de Jerusalén, ¿por qué? Porque Él estaba en camino de cumplir el propósito, la misión que el Padre le había enviado a hacer.
Ahora, una gran realidad es que una vez que nosotros aceptamos a Cristo, pues no podemos conformarnos solamente con que lo aceptamos y que vamos para el cielo. Jesús, dice la Escritura, que cuando se ocupó de la misión que el Padre le había puesto, pues Él se despojó de toda su deidad. Se hizo hombre. Habitó en medio de nosotros en la condición de hombre, se hizo siervo. Y siendo siervo murió en la cruz, se despojó de todo para seguirnos, para podernos servir, para poder nosotros tener la salvación que era imposible para nosotros. La misión del Padre lo llevó a tomar muy en serio su propia vida. Y a nosotros, hermano mío, no nos lleva a nosotros a tomarnos muy en serio las cosas del Señor. Él se despojó de todo. Aquí dice que ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. Y pues me llama la atención que Jesús estaba camino a Jerusalén. Quizás usted y yo no vamos camino a Jerusalén física, la ciudad, pero sí estamos caminando hacia la Jerusalén celestial. Hacia allá vamos caminando. Y el costo, el precio que hay que pagar no es el precio de la salvación, porque esa es gratis. La Biblia dice claramente que por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no de nosotros, porque eso es un don de Dios. Eso es un regalo de Dios, y no por obras para que ninguno se gloríe. Entonces eso es claro, pero el costo de seguir, el costo de caminar en santidad, el costo de buscar la obediencia, el costo de someternos a la voluntad del Padre, pues ese es el que nosotros tenemos que cumplir. Ese es el que nosotros tenemos que pagar para llegar realmente a esa Jerusalén celestial. Y pues, hermanos míos, al ser discípulos y someternos a las enseñanzas y obedecer las enseñanzas, pues vamos a tener que pagar realmente un precio. Y me gusta que la Escritura, porque Jesús a nadie llama a engaños. Dice el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es que, mis amados, ser verdadero discípulo del Señor, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Que nuestras motivaciones no estén en nuestros propios deseos. Ese es el precio que hay que pagar. Ese negarnos a nosotros mismos es el costo que tenemos que pagar por mantenernos fieles al Señor, por mantenernos en esa santidad. Niéguese a sí mismo, y niéguese a sí mismo aquellos gustos, aquellos planes, aquellos deseos que muchas veces están por encima de los deseos y los planes del Señor para la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que negarnos a esos impulsos que a veces nuestra carne nos invita para que, hermano, nos deleitemos y solamente sirvamos a nuestros propios propósitos. Pero con frecuencia, aun cuando esos gusticos nos generan un placer, muchas veces son contrarios a los planes de Dios. ¿Qué te motiva a ti seguir al Señor Jesucristo? ¿Satisfacer tus planes, tu programa, tus proyectos? ¿O estás interesado en el plan de Dios? Es una diferencia entre creyente y discípulo. Número 2, que tenemos que revisar, tiene que ver con las excusas. Las excusas, porque muchas veces, mis hermanos, no queremos pagar el precio, y para no hacerlo, entonces somos especialistas en dar excusas, en presentar nuestras excusas. Y allí en el libro de Lucas, en el capítulo 9, el versículo 59 dice de esta manera: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Bueno, miren una cosa, el hombre anterior, el hombre del punto anterior, él se ofreció a Jesús: te seguiré
a donde quiera que vayas. A diferencia de este, pues es Jesús quien lo llama y le dice, sígueme. Y frente a esa orden de Jesús, a esa propuesta de Jesús, este hombre dice, no, déjame que entierre a mi padre. Y la respuesta de Jesús, la verdad, puede parecer fría, dura, hasta brusca, creo yo. Una respuesta que quizás uno diría, pero Jesús no toma en consideración el dolor de este hombre. Jesús no está como mirando el sufrimiento de esta persona. Pero la realidad es otra. La respuesta de Jesús en realidad no es ni dura, ni fría, ni brusca, sino lo que pasa es que Jesús, la palabra de Dios, siempre nos va a confrontar con lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Nunca olvides que Dios está mirando nuestro corazón. A veces tratamos de convencerlo con nuestras palabras, pero Él está mirando nuestro corazón. Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón, y por eso Él sabía que esta persona solamente estaba usando lo que había sucedido, la muerte de su padre, ¿para qué? Como una excusa para no resolver, para no responder positivamente al llamado inmediato del Señor. Ahora, eso no es una situación tan aislada, ¿verdad? Eso no es algo que solamente le haya sucedido a este hombre como una cosa fuera de lo común. Eso es algo que le sucede a muchas personas. Honestamente, hermano, cuando el Señor entra en nuestras vidas, Él siempre nos llama para que seamos y hagamos cosas diferentes. Pero ahí sí lo que sucede con frecuencia es que muchos tratamos de justificar, tratamos de racionalizar nuestras acciones, pero la verdad es que no estamos dispuestos a detener lo que estamos haciendo en nuestros planes, en nuestros proyectos. No estamos dispuestos a detenerlo para hacer la obra del Señor. En una manera, le estamos diciendo, mis planes son primero que tus planes. Y hermanos míos, podemos hablar de cosas que estamos haciendo para subir nuestro nivel social, cosas que nos generan un placer quizás, pero si nos damos cuenta que son cosas que sabemos que desagradan a Dios, pues prioridades, mis amados. Al no estar dispuestos a dejar cosas atrás, entonces hacemos igual que este hombre. Presentamos nuestras excusas para no detener lo que estamos haciendo y le damos más importancia a lo que estamos haciendo nosotros que a lo que el Señor nos llama a hacer. Y mire, cuando esas cosas vienen a nuestra cabeza, ¿por qué vienen, hermanos míos? Yo recuerdo cuando el Señor me llamó para servirle de tiempo completo. Yo estaba en un cargo en una empresa del Estado y estaba con muy buena perspectiva de pensionarme, pero el Señor dijo es ya. Y Él dijo es ya, y tocó dejar todo. Y el Señor, sí, quizás a los ojos de las personas estaba haciendo muy mal negocio yo, pero 20 y tantos años después puedo decir con todo mi corazón, no me equivoqué. No me equivoqué, el Señor me quería aquí y aquí estoy porque Él me tiene. Él no se equivoca en sus planes. Los planes que tenemos nosotros quizás aparentemente sean mejores, pero eso nunca pasa. Mire, hermanos, ¿por qué no mira usted ahí en el libro de los Salmos, el Salmo número 139, y leamos los versículos del 2 hasta el 4, del 2 al 4? Ahí dice: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. Wow, es que el Señor nos conoce más de lo que nosotros pensamos. A veces nosotros estamos dando excusas y el Señor está mirando en nuestro corazón. Él sabe, conoce todo de nosotros. Y nosotros estamos solamente presentando excusas como este hombre, que lo único que quería era embolatar la cosa. ¿Para qué? Para no hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer.
para no seguirlo verdaderamente. Hermano mío, el Señor conoce nuestro corazón, entonces tenemos que dejar de dar excusas. Tenemos que seguirle fielmente en todo momento, proclamando su amor, su gracia, su misericordia, su perdón a todos los que nos rodean. Esa es la función de nuestra vida realmente. Amados, en lugar de dar excusas, ¿por qué no decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí? Yo quiero ir y quiero compartir las buenas nuevas del Evangelio. Hermanos míos, tantas excusas y tantas cosas. Mire ahí, hermano, el libro de Lucas en capítulo 14, el versículo 26. Note bien lo que dice Jesús, porque Él no se anda con aguas tintas. Ahí dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Es que hay un alto precio que pagar. Y aquí no te engañes, aquí la Biblia no está diciendo que es que tú tengas que abandonar a tus padres. Aquí la Biblia no te está diciendo que es que tú tienes que odiar, porque esa es la que nos suena a aborrecer, ¿cierto? Aquí la Escritura y la palabra del Señor está diciendo claramente es que nada ni nadie es más importante que nuestro Dios. Primer mandamiento de la ley de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Que tu amor, que tu propósito en la vida sea, número uno, servir y adorar al Señor. Seguirlo por todos los caminos que el Señor quiera trazar para cada uno de ustedes, porque Él es el que conoce sus planes, Él es el que conoce sus líneas por donde lleva a cada uno. Así que, mis hermanos, ¿para qué excusas? Revisemos nuestras motivaciones. Y si hay egoísmo ahí porque estamos buscando solamente lo nuestro, revisémoslas. Qué triste cuando los hijos solamente aman al Padre por lo que el Padre les provee. Qué triste. Y hermanos míos, a veces nuestras motivaciones están por ahí. Pero cuando escuchamos el llamado del Señor, y todos hemos sido llamados a ser discípulos, hermano mío, que no traigamos excusas. Que podamos realmente decir: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir. Número tres, que pues sí necesitamos como ponerle atención a esto del discipulado verdadero, pues es que revisemos nuestro enfoque. Número 3, miremos el enfoque. Y para eso vamos a mirar Lucas capítulo número 9, ahora los versículos 61 y 62. La Escritura dice de esta manera: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y nuevamente Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos míos, aquí encontramos a un tercer hombre, muy parecido quizás al primero. Este también viene y se ofrece, y yo creo que con un corazón muy genuino. Él dice: te seguiré. Un hombre que anuncia y se compromete aquí de corazón. Él dice: te seguiré. Pero de nuevo leemos que este hombre también usó una excusa, y nuevamente encontramos una respuesta de Jesús. Quizás algunos la vean un poco brusca, otra vez un poco dura, confrontadora, no lo sé, pero vale la pena que aquí hagamos una salvedad. Es que usted y yo conocemos al Señor, y pues conocemos que el Señor es bueno, conocemos su amor, conocemos su gracia, conocemos su misericordia, conocemos su bondad. Entonces nos damos cuenta que con este hombre sucedió lo mismo que con el anterior. Jesús vio dentro de su corazón qué era lo que había allí, qué era lo que esta persona verdaderamente
verdaderamente estaba haciendo. Y por eso nosotros podemos con tranquilidad aquí pues deducir o, hermano, concluir que lo que Jesús vio allí es que este hombre estaba pues dando más importancia a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. Y lamentablemente, mis hermanos, ese es un problema que continúa existiendo dentro del pueblo de Dios aún hoy día. El problema es que muchos, por agradar a las personas a nuestro alrededor, no nos interesa agradar al Señor. Algunos, por satisfacer los deseos de su carne o de su ser, comprometen su fe. Y pues, hermanos míos, al hacer eso pueda que continúen o pueda que comiencen a hacer cosas que realmente van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando a nosotros llegan esas tentaciones, siempre recordemos lo que el Señor dice, ¿no? Y para esto es bueno que miremos la Escritura. Vamos al libro de Lucas en el capítulo número 14, el versículo 33. Mire, Jesús enfrenta el tema sin vacilaciones. Jesús dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Lucas capítulo 14, versículo número 33. Ahora, también me llama la atención aquí en esta conversación de Jesús, un poquito para atrás, ahí en el capítulo 14, el versículo 27, Jesús dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Para ser discípulo del Señor hay una renuncia a todo. Para ser discípulo del Señor hay una cruz que llevar. Hay que caminar en pos de Él. No hay otra manera de hacerlo. Ahora, me llama mucho, poderosamente la atención, pues el ejemplo que Jesús usó. Él dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y yo te pido que reflexiones un momento en esto. ¿Cuántos han visto arar la tierra? Porque eso es lo que Jesús está citando aquí. De pronto no muchos han visto pues cómo se ara la tierra, pero lo que sí creo es que casi todos hemos visto lo que es un campo arado, ¿no? Hoy día lo hacen con tractores y entonces, bueno, en cierta medida, en cierta manera será un poquito más fácil. Pero cuando uno ve un campo arado, lo que uno ve son esos surcos muy bien marcados. Pero lo que más llama la atención es que esos surcos son perfectamente derechos. ¿Cómo se logra eso? Pues como les digo, hoy con un tractor pues de pronto relativamente sea un poco más fácil. Pero en los tiempos de Jesús esto se hacía con bueyes. Y entonces el que estaba arando pues necesitaba estar mirando muy al frente para no desviarse, para que no se torciera el surco, para que el surco fuera perfectamente recto. Hermanos míos, cuando nosotros vemos eso, pues tenemos que recordar lo que el Señor está diciendo aquí. Si usted quiere, hermano, estar en el reino de Dios, estar en el reino y hablar del reino de los cielos y ser discípulo del Señor Jesucristo, realmente va a tener que poner sus ojos al frente, porque nadie puede caminar en línea recta hacia adelante si se encuentra mirando hacia atrás. Hermanos, si miramos hacia atrás vamos a terminar desviándonos de la recta o de la ruta que el Señor quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros miremos al frente, porque cuando uno quita los ojos del frente, entonces créame que le estará dando oportunidad al enemigo. Oportunidad que le está dando, ¿para qué? Para que nos saque del propósito de Dios, para que nuestros ojos se dirijan hacia otras visiones, hacia otras metas, hacia otros objetivos.
Cuando quitamos los ojos del frente, le estamos dando la oportunidad al enemigo de que nos desvíe del camino que Dios nos ha trazado. Que le damos la oportunidad al enemigo de acusarnos quizás de cosas que ya fuimos perdonados. Y con esto el enemigo busca realmente desalentarnos. Amado, no es tiempo de darle más importancia a las cosas de este mundo que a las del Señor. No es tiempo de valorar más las cosas temporales sobre las cosas eternas. No es tiempo, mi amado hermano, de valorar más las cosas terrenales que las cosas celestiales. Mire, el enemigo nos puede llevar a mirar hacia nuestro pasado y acordarnos de las cosas y los pecados que cometimos y que ya fueron perdonados por el Señor. Yo quiero recordarte que la Escritura dice claramente que el Señor nuestro Dios es el que borra nuestras rebeliones, borra nuestros pecados por amor de Él mismo, y que de nuestras iniquidades y pecados Él ya no se acuerda. Entonces, por encima de lo que, hermano mío, el enemigo quiere hacernos perder como el foco, el enfoque, el punto hacia donde Dios quiere que miremos, hermano, tenemos que recordar que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y que no podemos prestarle atención a las cosas que ya pasaron porque sencillamente ya pasaron. No mires hacia atrás. Hoy tenemos que mantener nuestra mirada fija en el camino. Y recuerda, mi amado hermano, que la misma Escritura dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pon tus ojos en el Señor Jesucristo y camina directo hacia Él. Hermano mío, ser discípulo verdadero del Señor Jesucristo implica pagar un costo. Ser pasajero o ser tripulante. El tripulante, hermano, va conduciendo ahí el bus, el pasajero va sentadito. El tripulante mira la carretera, él es el que se desgasta, él es el que no se puede dormir. Y si se vara el bus, mis amados hermanos, el tripulante le toca bajarse, meterse debajo del carro a mirar cómo lo arregla. El pasajero sencillamente se baja y busca otro bus. ¿Qué somos, hermano? ¿Pasajeros o tripulantes? ¿Qué somos? ¿Cerditos o gallinas? ¿Qué queremos nosotros verdaderamente ser? Hermano, hay un costo que pagar. Hay un precio que tenemos que pagar por seguir fielmente al Señor Jesucristo. ¿Lo queremos pagar? Amados, yo quiero concluir de esta manera porque pues ser discípulos de Jesús es una cosa que no podemos tomar a la ligera. Recordemos que ser discípulo del Señor no es solamente asistir a la iglesia, quizás una vez por semana. No se trata de calentar unas sillas. No se trata de decir amén y aleluya y gloria a Dios de vez en cuando ahí en el servicio. Ser discípulo es un poquito más. Ser discípulo realmente nos lleva a que con el llamado que nosotros recibimos a salvación, con ese mismo llamado también recibimos una encomienda. Y eso nos lleva verdaderamente a cambiar, a transformar completamente nuestras vidas. Y por eso yo quiero concluir con un versículo que está en 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 17, donde Pablo nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, una vez que recibimos al Señor Jesucristo, entonces obligatoriamente tendremos que negarnos a nosotros mismos, ya que la carne siempre tratará de llevarnos en una dirección diferente a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo siempre guiará nuestros pasos camino del Padre, pero nuestra voluntad siempre tenderá a desviarnos del camino. Piénsalo, mi amado. En el pueblo de Dios existen muchas personas parecidas a estos tres hombres.
Personas que quizás genuinamente, verdaderamente sienten la necesidad de servir al Señor, de seguir al Señor. Tienen las mejores intenciones, pero quizás no están dispuestos a pagar el precio. Siempre recordemos como fieles creyentes que no podemos estar mirando hacia atrás, que no podemos valorar más las cosas de este mundo que las del Señor, y que nuestras motivaciones siempre tienen que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Hoy, hermanos míos, es un llamado que el Señor nos hace, no solamente a ser creyentes. Cristo quiere que seamos sus discípulos. Él nos está llamando a estar primero que todo a su lado, que estemos con Él, que compartamos con Él, para luego enviarnos a ganar la cosecha que ya está preparada, a ganar esas almas para el reino de los cielos. Pero también Él nos advierte del precio que tenemos que pagar por servirle. Y aparentemente puede parecer muy costoso, pero créanme, mis amados, no lo es cuando nosotros consideramos el valor de lo que recibiremos en la eternidad. Así que, amados, esta mañana yo quiero preguntarles: ¿quieren ser verdaderos discípulos del Señor? Si tu respuesta es sí, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Te negarás a ti mismo? ¿Tomarás tu cruz y lo seguirás? ¿Sacrificarás tu futuro planeado por el futuro que Dios planeó para ti? ¿O qué quieres en tu vida? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy tú haces un desafío fuerte y claro a nuestro corazón. Tu iglesia no se dedica, Señor, a llenar los templos de creyentes. Debe dedicarse a formar discípulos, discípulos que pagan el precio, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que hoy se compromete para contigo, Señor, para extender el reino de los cielos, Dios. Muchas gracias, Señor. Yo sé, Padre, que tú los tomas en tu mano, Señor, y tú no permites que ellos se desvíen, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Yo encomiendo, Padre mío, a cada uno de mis hermanos que hoy se compromete para que seas tú el que los guardes, Señor. Tu palabra así lo promete, Señor. Padre, gracias por cada hermano, cada hermana que en esta iglesia se compromete pagando un alto precio, Señor, por seguirte, por servirte, Señor, en beneficio de tantos creyentes que necesitan, Dios. Padre, los creyentes quizás abundan, pero los discípulos escasean, Señor. Dios mío, yo te pido, Padre, que seas tú fortaleciendo ese llamado en medio de nosotros, Dios. Padre, bendice a cada uno de tus hijos en este lugar, Señor. Guárdanos, Señor, de las equivocaciones y de los errores, y permítenos, Señor, tomarnos de tu mano y aferrados a tu mano, Señor, podamos cumplir tu propósito y hacer tu plan en esta tierra, Señor. Porque como nos dijiste en tu palabra, Señor, hay un precio que pagar. Y nosotros queremos pagarlo porque valoramos más, Señor, tus planes que los nuestros. El único plan que tenemos en nuestra vida es servirte, Señor, y hacerlo con todo nuestro corazón. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Padre. Y guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Querido hermano, muchas gracias. Y si llegó hasta este momento de la reflexión, pues te pido que lo pienses y que tomes una clara decisión si eres creyente o eres discípulo del Señor. Que Dios te bendiga.